En mis últimos tiempos de educador, había venido observando con tristeza cómo los jóvenes estaban perdiendo muchas costumbres de buena educación y de cortesía de generaciones anteriores. Ahora veía cómo los varones trataban a las mujeres sin delicadeza y respetándolas como a iguales. No les cedían los asientos, ni les abrían las puertas, ni les ayudaban llevándoles los paquetes pesados, sino que más bien hablaban vulgaridades frente a ellas, les contaban chistes crudos, las empujaban y las llamaban mi brother. Y ellas lo aceptaban aparentando no importarles para no perder popularidad con ellos. Decidí un día dirigirme al aula de algunos de mis alumnos mayores y de sopetón les pregunté, ¿qué les parece si hoy hablamos de la mujer? Y ya se pueden imaginar ustedes cómo, además de manifestar cierta sorpresa y curiosidad, comenzaron, especialmente los muchachos, a decir cosas creyendo que íbamos a hablar de sexo. Yo no les hice caso y dividí el pizarrón en 3 grandes columnas. En las primeras, como título, escribí la palabra hombres. Y comencé preguntándole a ellos cómo veían a la mujer en general. Y empecé a escribir debajo lo que iban diciendo, advirtiéndoles que esto era serio e importante. Recuerdo las cosas que fueron diciendo, además de que eran sexy y bellas, que eran inútiles, inferiores, sin fuerza física, que solo servían para criar hijos y ser amas de casa, que eran demasiado emocionales, que de todo lloraban. Lo decían en un tono vacilón, bromista, pero sosteniendo que hablaban en serio y que así las veían. Casi solo señalamientos negativos expresaron, pero yo fui escribiendo en la columna literalmente todo lo que decían, en medio de las protestas, por supuesto, airadas de las muchachas. Titulé la segunda columna con la palabra mujeres y les pregunté a ellas cómo se veían a sí mismas. Comenzaron a decirme que eran más fuertes que los varones y que aguantaban más el dolor y los sufrimientos, que eran más inteligentes, como lo demostraba, que las mejores alumnas del colegio eran mujeres, que eran más maduras, que no perdían el tiempo en la violencia y la guerra, que podían concebir hijos, etcétera, etcétera. Finalmente, sin preguntarle a nadie y sin ponerle título alguno, comencé a escribir en la última columna algo más o menos así. Más valiosas que las perlas, digna de toda confianza, le produce a su esposo solo el bien todos los días de su vida. Es una incansable trabajadora, es una admirable empresaria, muy buena comerciante, administra la economía familiar y del hogar con toda sabiduría, lleva adicionales ingresos al hogar, involucrándose en la agricultura, le gusta coser y cocinar, cuida de los suyos y es previsora. Es caritativa con el desvalido y el pobre. Habla con sabiduría y amor. Cuida su casa, no es vaga. Cuida de sus hijos y ellos la llaman dichosa. Es el orgullo de su esposo y merece sus elogios. Es temerosa de Dios. Y seguí así, con toda esa descripción. Cuando terminé de escribir todo,
varones y mujeres estaban sorprendidos y admirados y me preguntaban que de dónde había sacado semejante descripción tan honrosa, feminista y actual. Que si de Luther King, que si de Juan Pablo II, fueron enumerando varias personalidades contemporáneas cuyos nombres ahora no recuerdo. Y la sorpresa de ellos fue mucho mayor cuando arriba de esa columna escribí Dios. Y todavía más cuando les dije que Dios había dicho eso de la mujer desde hacía unos 3000 años, en tiempos del rey Salomón. Y terminé diciéndoles, muchachas, así las ve Dios desde siempre. No se dejen menospreciar. Si todo un Dios, el que las creó, las ve así. Terminamos con la lectura bíblica de Proverbios 31, del versículo 10 al 41. Amigos del Internet, nunca dejemos de valorar ese regalo tan precioso que el Señor nos dejó para que lo apreciáramos como es debido. Es nuestra madre, es nuestra noviecita, en nuestras hermanitas, en la que va a ser nuestra esposa, en fin, en la mujer. Vamos a seguir tratando este punto en nuestras próximas sesiones. Que Dios me los bendiga.